Todo lo que uno enseña tiene que ir de acuerdo a lo que dice la palabra. Yo puedo dar testimonio 20 años atrás. De hecho, aprovecho para decirle que en marzo 31, la semana pasada, el día 31 de marzo, cumplí 20 años que le entregué mi vida a Cristo. Denle un fuerte aplauso a Cristo por eso. Yo conocí al Señor en el 2002. En el 2002 conocí al Señor. Me acuerdo que en ese entonces me tocaba hacer un viaje para Tennessee y tenía que hacer una reunión con una organización de México. Y el día marzo 21, que fue el cumpleaños de mi mamá, yo estaba tan metido en el narcotráfico que yo ni ese día ni reconocía ni honraba que era el cumpleaños de mi mamá, porque yo estaba envuelto en lo mío, que viví por 10 años. Lo viví por 10 años. Lo viví desde el 92, que fue cuando salí de mi casa con 17 años, hasta el 2002. Muchos de ustedes saben el testimonio. Paola se convierte primero. Paola y yo vivíamos en Nueva York juntos, no conocíamos al Señor, ninguno nos criamos en una casa cristiana. No sabíamos, no entendíamos mucho, sino lo que conocíamos por religión, porque crecimos siendo católicos, pero sabe que entre religión, pues uno pertenece más a la religión que a Dios, ¿verdad? No consiste en eso. En el momento yo no conocía al Señor. Paola, muchos que conocen el testimonio y lo compartió un poco la semana pasada. En ese entonces, en el 2001, Paola tiene un encuentro con Dios. Se va de Nueva York, me deja en Nueva York, se va para Miami. Allá ella tiene una experiencia en camino a su trabajo. Ella dice que ella necesitaba escuchar de Dios, necesitaba, porque tenía un desespero, una ansiedad, depresión. Ella sufría fuerte de depresión. Y ella en ese momento, la noche antes de tener esa experiencia en Miami, ella dijo: yo tengo que escuchar algo de Dios, necesito a Dios en mi vida, necesito a Dios en mi vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese sentir y esa hambre alguna vez en su vida? Si usted ha tenido ese sentir, ese es el momento crítico con la cual Dios está trabajando con usted para que lo conozca personalmente, no a través de una religión. Porque conocer a Dios a través de una religión consiste de dogmas, consiste del humanismo, consiste en todo menos verdaderamente tener una experiencia personal como Paola la tuvo al otro día. Cuando ella se levanta, ella tenía una ansiedad, y cuando llega en camino al trabajo, ella pone la radio y ella dice: yo necesito escuchar, y trató de sintonizar una radio cristiana, y así mismo hizo. El predicador esa mañana estaba hablando justamente lo que ella necesitaba escuchar en el momento. Habló acerca de la falta de perdón, del resentimiento, y todo esto tocó todos los puntos que era la realidad que estaba sucediendo en su corazón, que era lo que le estaba llevando a ella a la esclavitud de la depresión, de la ansiedad y todo esto. El pastor, a través de la radio, en el momento hace un llamado, hace una invitación y dice: si aquí hay alguien de lo que yo he enseñado se puede identificar con esta enseñanza, pero en este momento quiere abrir su corazón para que Dios entre a su vida y lo haga libre de la depresión, ansiedad y todo esto, ahí donde está, a través de la radio en vivo, él dice: ahí donde está, repite conmigo, y guió a Paola y todo oyente a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Desde ese momento en adelante, su vida es transformada, es cambiada. Ella me llama, yo estoy en Nueva York, y me da la noticia. En mi corazón y en mi mente, yo era su hombre, ¿verdad? Pero ella me llama y me dice que tiene un nuevo hombre en su vida. ¿Y de qué? Oh, qué atrevimiento, así de arranca. ¡Wow! Me dejó, me abandonó en Nueva York por la vida que yo vivía. Y me llama a los meses después diciéndome que tiene otro hombre en su vida. Eso es duro. Especialmente con yo era una persona bien prepotente, bien soberbio, bien arrogante. Johnny sabe. Éramos difíciles, éramos gente complicada. Yo nací en un hogar con mucha inocencia, pero a través del tiempo, las influencias y los planes de las tinieblas de Satanás me encaminó a entrar en el negocio de la droga. Entramos en nuestra juventud no sabiendo ni teniendo claro la realidad de la vida que íbamos nosotros a enfrentar. A través del proceso de la vida, viviendo en eso, nuestro corazón se endurece. Y yo les voy a hablar acerca de eso. ¿Cómo se endurece el corazón en el ser humano? Dios nunca diseñó que el ser humano, el corazón se endureciera. ¿Cómo se endurece? ¿Y qué pasa cuando un corazón está endurecido? Yo estaba en esa situación. Yo estaba en el momento perdido.
estaba soberbio, arrogante, y Paola me dice que tiene un nuevo hombre en su vida. Yo le pregunto, ¿quién es este hombre? Y me dice, se llama Jesús. Y yo, de Jesús. Y yo en mi mente estoy tratando de maquinar a ver si qué Jesús es ese. Me habló de un novio que se llama Jesús. No había caído en cuenta. Y yo estaba ready, y una vez ya preparando el cañón y todo, a ver que listo para ir para Miami a conocer el Jesús ese. Ella me dice, en el momento que le entregó su vida a Cristo. Cuando me dijo eso, como yo no entendía la situación, yo dije, se metió a la religión. Eso es lo que yo dije en mi corazón, no entendiendo que ella no se metió a la religión. Ella lo que abrió su corazón para que Dios entre a su vida y empiece un nuevo cambio con una nueva vida y un nuevo corazón, que ese es el interés de Dios. El corazón de Paola estaba endurecido. Ella sufría de depresión por mucho que ha vivido en la vida, y las circunstancias de la vida, sea por experiencia o aprendido, tiende a venir fuerte y endurecer tu corazón. Ayudarte te encamina para distorsionar la perspectiva verdadera que tienes que tener de la vida y de Dios. Porque un corazón endurecido es difícil que vea claro. Es difícil que vea a Dios, a menos que Dios entre. En el momento ella me habla de este Jesús, me dice que le entregó su vida a Cristo. En el momento yo pensaba que era una religión, yo no tenía claro la realidad de lo que había sucedido. Poco tiempo después me siguió hablando de Dios, y me acuerdo que me hablaba de Dios. Y yo me acuerdo haberle dicho esta palabra antes de yo conocer a Dios, antes que me sucediera lo que les voy a contar. Me acuerdo que le dije, mira, me tienes harto con tu Cristo. Le dije a sí mismo, me tienes harto con tu Cristo. Háblame de cuándo tú regresas a Nueva York. Háblame de cuándo tú vas a regresar acá. Yo le dije, si yo quiero escuchar de Dios, tengo la mamá de un amigo mío que ella conoce de Dios. Si quiero escuchar de Dios, yo la llamo, ella me habla, pero tú, háblame de cuándo tú regresas. Así le dije yo, no sabiendo yo. Dios tenía un plan preparado conmigo. ¿Por qué? Porque 3 meses después me encuentro yo que hago este viaje para Tennessee. Voy a hacer un viaje en el narcotráfico. Quien se supone que hiciera ese viaje era Johnny. Se supone que era él que iba a hacer ese viaje. Pero me acuerdo que en esa noche él y yo habíamos tenido una discusión fuerte. Y en ese momento yo estaba tan endemoniado que yo estaba contemplando quitarle la vida a él, pero él no lo sabía. En ese momento yo estaba tan endemoniado porque era un negocio, tenía que estar en la 140 y Audubon, y no estaba, y había una confusión tan fuerte y se cayó un negocio por eso. Y en el momento me enojé tanto, y al otro día era este viaje, se supone que el viaje lo iba a hacer él. Pero ¿cuántos de ustedes saben que la oración de lo justo puede mucho? La mamá de este hombre, cuando yo tenía 16 años, me acuerdo que estábamos en su casa, éramos un grupo, y en el momento ella me dice, si me pregunta, y empieza a hablar de Dios. Y en el momento, yo con 16 añitos, en el momento ella me dice, me pregunta que si yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. En ese momento se me caen las lágrimas. Y ella me guía a hacer esta oración, a hacerlo. Pero en el momento, ya la noche pudo más las tinieblas, pudo más el pecado, que después de yo haber hecho esa oración, con mis lágrimas así rodeando en todo mi pecho, esa noche, pues nosotros nos fuimos a beber y me olvidé de todo esto. Tenía yo 16 años después, 16 años en ese entonces. No sabía yo que 10 años después, a la edad de 26, yo iba a hacer este viaje, que se supone que sea él. Hago este viaje al estado de Tennessee para hacer un negocio de droga allá. Y lo que yo no sabía era con lo que yo me iba a encontrar. Allá me encuentro donde las federales vienen y me arrestan. Cuando me arrestan, en ese momento entro en este proceso. Cuando ve el juez, lo primero que él me dice es que estoy enfrentando mínimo 20 años para empezar por la situación. En esa noche me acuerdo que me fui a mi celda. Estaba en ese momento, entré en una depresión fuerte, pero esa noche yo tuve un sueño. Y en este sueño me vi como un bebé encima de una mano bien grande. Para la prepotencia y la manera de yo ver la vida y esta arrogancia que yo tenía, en ese sueño, cuando yo me vi como un bebé, eso me rebajó a una condición de inocencia en mi sueño. Yo no lo entendía. Yo no sabía qué era lo que Dios estaba haciendo, porque yo ni sabía que Dios estaba en el asunto. Yo simplemente tuve este sueño. Esto sucede a la noche después de cuando me arrestan.
En este sueño yo sentí una paz que sobrepasaba todo entendimiento y yo no me quería despertar, ¿no? Porque yo sabía que del sueño había una realidad afuera, que yo estaba preso, estaba mal preso, enfrentando muchos años, pero en ese sueño sentí una paz porque me vi como un bebé encima de una mano muy grande. Y esa mano grande yo la interpretaba como que era una mano muy grande, que era la mano de Dios, pero yo no conocía a Dios todavía en ese sueño. Pero yo me acuerdo que yo sentí una paz, pero la paz que yo pude sentir en ese sueño era que esa noche antes de yo dormir, yo lo que quería era dormirme. Y de ahí más nunca despertarme más. O despertarme con que era todo un sueño. Que esta realidad que cuando teníamos nosotros 15 y 16 años en las calles, él y yo, no sabíamos en lo que nos íbamos a meter, en la cual duramos 10 años en el narcotráfico, no sabiendo yo que iba a estar enfrentando de 20 a una cadena perpetua. Yo no sabía eso. Satanás no nos dijo eso a nosotros cuando teníamos 15, 16 años. Si lo hubiésemos sabido, lo hubiésemos considerado. Pero en ese momento, a temprana edad, nos engañó, nos metió en el negocio, nos procesó a transformar mi vida, a hacerme una persona desconocida que yo no era durante el tiempo en el narcotráfico. Yo no sé, Johnny, si tú te acuerdas cuando teníamos 12 años, éramos niños inocentes, no conocíamos mal, no teníamos planes todavía de entrar en el narcotráfico. Cuando entramos, esa misma vida por tantos años nos formó y nos dio un corazón que nunca fue el diseño de Dios. Tengo para decirte esto: si vienes para comprender qué es lo que está sucediendo en tu vida y en tu corazón, tengo para decirte esto: si viniste sintiéndote sola, solo, abatido, angustiado, en depresión, nunca fue el diseño de Dios para esa condición de tu corazón. Muchas de las condiciones del corazón en aflicción, en depresión, viene por circunstancias de la vida que endurecen nuestro corazón. Yo les voy a hablar de eso. En esa noche, cuando tengo este sueño, no me quería despertar, porque una de las cosas que me trajo paz es que me vi en ese sueño como un bebé. Porque le digo esto: cuando me arrestan y el juez me dice que estoy enfrentando 20 años, en ese momento me acuerdo que llamé a mi mamá. Esa es mi bella madre, para los que no la conocen. En ese momento, esa noche era su cumpleaños. No, yo ni tenía idea. Cuando me la llamo es para decirle: mami, estoy preso, estoy en Tennessee y solamente tengo para decirte que no voy a salir de aquí por los próximos 20 años para empezar. Y ahí le di unas cuantas instrucciones de mis hijos, de dinero y todo esto para que ella se pueda encargar con lo que queda afuera. Yo estaba tan saturado en lo mío que ni hice conciencia de la realidad de un día de especial, el cumpleaños de mi mamá, sino para darle una noticia triste de que esto es lo que está sucediendo en mi vida. En este sueño, yo me acuerdo que me vi como un bebé. Mi pasión en ese sueño era no despertarme y regresar otra vez a ser un bebé, regresar a la inocencia, que fue lo que yo vi en ese sueño. El regresar a la inocencia me daba esperanza para empezar de nuevo en la vida. Pero el sueño yo no lo entendía. Yo simplemente me vi como un bebé. En ese sueño todavía no conocía a Cristo, todavía ni sabía que Cristo existía. Solamente tengo este sueño. Pero algo yo veía en este sueño peculiar, que era lo que yo quería: regresar a mi inocencia. Ese sueño yo no lo entendía en el momento, pero ahora que conozco a Dios, sé que ese sueño era Dios hablándome a mí, preparando mi corazón, diciéndome a mí qué era lo que iba a hacer conmigo. Porque si yo no comparto mi testimonio con muchos de ustedes, no tendrían ni idea qué fue lo que yo viví en mi pasado. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero ese es el punto, ese es el propósito. Cuando uno le entrega nuestra vida, cuando usted le entrega su vida a Cristo, es para empezar de nuevo, nuevos comienzos. Digan conmigo: empiezo de nuevo. Nuevos comienzos en mi vida. La Escritura dice que nosotros renacemos, porque a la persona que él conoce ahora no se parece ni de cerca a la persona de antes. Prepotente, arrogante, soberbio, los dos. Había de todo, había dinero, había poder, había armas, teníamos una organización y hacíamos, como quien dice, todo lo que el dinero y el poder nos permitía. Entonces, viendo yo lo que venía, me despierto de este sueño, no lo entendí, no conocí a Dios. Noche después tengo este segundo sueño. En este segundo sueño veo una ala bien grande. En este segundo sueño veo alas bien grandes que me arropa. No entendí ese sueño, pero en el momento no solamente sentía paz, sino que empecé a tener un sentido de esperanza. Y cuando yo veo esta ala que me arropa, en este mismo sueño sentí
sentí en este sueño como un sentido de esperanza y una presencia en ese sueño que me decía: todo va a estar bien. Dile a la persona que está a tu lado: todo va a estar bien. Dile: Dios está en el asunto de tu vida. Por eso hay una garantía que todo va a estar bien. En ese sueño no me quería despertar. Una vez más sentí una esperanza que nunca había sentido. No me quería despertar porque era uno de esos sueños donde uno se da cuenta que hay una realidad allá afuera, y la realidad mía es que estaba mal preso, enfrentando muchos años por lo que yo había hecho en mi vida. Cuando me despierto de ese sueño, yo dije: no entendí. Pero yo conecté las alas con Dios y yo dije: ¿pero qué quiere Dios conmigo? Así mismo yo dije, no entendí el sueño, dije: ¿pero qué quiere Dios conmigo? Porque yo lo que me acordé, que por 10 años lo que yo hice fue vender droga. No había nada más. Nosotros lo que hicimos fue, y al nivel grande, porque nosotros manejábamos mucha cantidad. Surtíamos Nueva York, nosotros surtíamos Massachusetts. Y en ese momento yo me acuerdo que yo dije: ¿pero qué quiere Dios conmigo? Porque lo único que yo me acuerdo es 10 años metido en el narcotráfico, que Dios quiere con una persona como yo. No sabía yo lo que me esperaba. Día después me trasladan a otra sección de la cárcel que se llama Población General. Cuando entro, me presento con los que están ahí, mexicanos, hispanos. Le presento mi caso, soy de Nueva York, etcétera. Todo bien. Al rato uno de ellos me dice: Canela, nosotros después de la cena, nosotros nos reunimos y te queremos invitar a un estudio bíblico. Un estudio bíblico. En mi mente yo dije: bueno, estoy preso. Otro que cayó conmigo, yo le pregunté: ¿vamos? Él me dice: ¿para dónde más? Ya estamos aquí. Me metí en este estudio bíblico. Cuando nos reunimos así un grupito en una celda de 8 personas, ahí yo lo veo que todos ellos empiezan a sacar Biblias. Eso me impactó. Cuando empezaron a hablar de unas verdades que yo no entendía acerca del amor de Dios, una vida nueva, un nuevo comienzo, una nueva mente, un nuevo corazón, la vida eterna, en el momento yo me empecé a acordar de los sueños, me empecé a acordar de cuando en el sueño que yo me veía como un bebé, y en ese momento me nació un deseo, una hambre de empezar de nuevo en la vida. Cuando empezaron a hablar de la vida nueva, un nuevo comienzo, la presencia de Dios y quién le quiere entregar su vida a Cristo, en ese momento yo tenía claro una convicción, y esta era la convicción que yo no podía cambiar por mi propia fuerza. Por lo más que yo intenté ser una persona diferente en el narcotráfico, por lo más que yo intentaba dejar de ser de mal hablado y de una persona tan soberbia, no podía. ¿Por qué? Porque ya el pecado, esa personalidad, fue progresivo en mi vida y me transformó a ser un monstruo que en el momento yo sabía que si no le entregaba mi vida a Cristo, yo mismo iba a acabar con mi vida. Tengo para decirte esto: el ser humano tiene una capacidad, tiene una clase de habilidad que por sí solo se puede destruir su propia vida, puede destruir su matrimonio, puede destruir su salud, puede destruir aún su alma si el ser humano no es salvo de su propia condición. Y en el momento, en ese estudio bíblico, empezaron a hablar de esta oportunidad a un nuevo comienzo sobrenatural, porque yo entendía en ese momento que estaban hablando de la vida eterna y Cristo entrar en el corazón. Yo lo vi como la oportunidad, la única esperanza que yo tenía para un cambio de vida y de la situación que yo estaba, era entregándole mi vida a Cristo. En el momento hace un llamado y hace una invitación y dice: si aquí hay alguien que le quiere entregar su vida a Cristo en este momento, levante su mano. Y yo levanté mi mano en ese momento. De ahí en adelante le puedo dar testimonio de eso. Hace 20 años, hoy en día, a través del proceso, a través de ser sano y liberado, hoy en día soy la persona que Dios diseñó que yo sea. Den un fuerte aplauso al Rey. De ese momento en adelante, mi vida empezó a cambiar. Mi vida empezó a ser transformado. Pero le digo esto, tenía un conflicto yo. Y yo sé que muchos se van a identificar con esto. Me convertí. Pero me acuerdo, recién convertido, yo me acuerdo, unos días, estaba jugando baraja. Y jugando baraja, pero tenía uno que estaba a mi derecha que me tenía loco. ¿Sabe que en el juego de azar y todo eso siempre hay relajo, hay burla, hay chiste y todo esto? Playing spades. Me tenía loco. Y en una agarré la baraja y le hice así un estrellón y ¡pa! Iba para arriba de él. Y cuando iba para allá, el que me había invitado al estudio bíblico me paró y me dijo: Canela, ¿qué tú haces?
entregaste tu vida a Cristo, en ese momento me entró una realidad. Y yo dije, y me volteé y me fui para mi celda. Lloré como un niño, lloré como un niño. Me sentí mal, sentí convicción, me convertí, le entregué mi vida a Cristo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? Yo no lo entendía, porque yo pensaba que en el momento que le entregaba mi vida a Cristo, iban a salir alas de mi espalda. Yo pensaba que hasta ahí quedó todo el pecado y toda la maldad y todo mi pasado, y que yo iba a ser me iban a salir alas y yo iba a ser el buen cristiano en la vida. No sabía cómo lidiar con esta situación y qué era lo que estaba sucediendo. Vamos, hay alguien que se puede identificar con lo que yo le estoy hablando, sábele que le estoy diciendo. En el momento, amén. En el momento, él me para, me voy para mi celda, empiezo a llorar. Después me le acerco y le digo, Álvaro, explícame, hermano, ¿cómo yo hago? ¿Qué hago? Porque me convertí, pero no sé qué hacer. Me convertí, pero tengo esta lucha interna. Y él empezó a compartirme a mí el antídoto. ¿Cómo uno puede lidiar con estas situaciones que están sucediendo en mi vida? Por eso quiero que me acompañen las escrituras. Lucas capítulo 13, versículo 10, versículo 16. Yo quiero hablar de lo que es la liberación. ¿Cómo yo pude ir de una persona 10 años en el narcotráfico? Esa era nuestra carrera, gente. Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 17. Esa era mi carrera. Eso era lo que yo hice, ¿verdad? Suena absurdo, pero eso fue lo que nos dedicamos nosotros y este hombre que está aquí. Lucas capítulo 13, y voy a empezar del 10 al 16. Voy a empezar con esta serie. Y esta serie lo pienso continuar por varios días, pero quiero dejarle entender esto. Hoy quiero comenzar esta serie que tiene que ver con liberación. Dios me ha dado esta inquietud, me ha puesto esto para yo poder enseñarle a ustedes qué fue lo que me llevó de ser una persona A a una persona B. ¿Qué fue lo que me llevó de aquel entonces que le entregué mi vida a Cristo a la persona que soy ahora? ¿Cómo es? ¿Cómo sucedió esto? ¿De qué manera? Mucha gente me lo han preguntado y yo le he dicho, esto es un buen proceso. Dile que está a tu lado, tranquilo, que esto toma un buen proceso. Para una vida de cambio se toma un buen proceso. Y parte de ese proceso, me acuerdo que en ese momento yo sentí tanta convicción y yo le hice carta. Mire, le escribí una carta a mi papá, porque mi relación con mi papá no estaba muy buena, pero en el momento sentí una convicción y una vida nueva que le escribí carta a todo el mundo, y una de las cartas fue a Paola. Y le escribí en esta carta y le dije, Paola, se me olvidó decirle un detalle. Antes de yo caer preso, cuando le dije a ella, antes de yo conocer al Señor y tener estos sueños y todo esto, cuando le dije a ella que me tenía harto con Cristo. En ese entonces hice un viaje a Colombia para hacer un negocio allá, y ella en su mente entiende de que este hombre, en vez de ir para adelante, va para atrás. Ella decide cortar todo conmigo, y yo perdí contacto con ella justo antes de convertirme. Me acuerdo que le escribí una carta a ella, le dije la condición, estoy preso, esto es lo que está sucediendo en mi vida, pero en esa misma carta le di testimonio. Le dije, estoy preso, estoy mal preso, pero tengo para decirte en esta carta que hoy día conozco al Dios de quien tú siempre me habías hablado. Ella, cuando recibe esa carta, le impacta su corazón, se goza en el Señor. De ese entonces empezamos a tener comunión, ella y yo. ¿Qué hace ella? Inmediatamente, con la información de la cárcel donde yo estaba, ella me envía una Biblia. Me envía una Biblia, la primera Biblia que todavía la tengo en mi casa, 20 años. Y lo segundo que me envía es un libro poderoso, que cuando lo leí pude entender mucho de qué era lo que estaba sucediendo en mi vida en el momento, qué era lo que había sucedido en mi vida en el pasado, y pude entender, de acuerdo a las escrituras, cómo yo puedo entrar en este proceso de un nuevo comienzo, de una nueva vida, siendo libre de lo que era mi pasado. Tengo para explicarle esto en la vida, en el transcurso de la vida, y también en todo lo que nosotros hemos vivido.
nuestro carácter, nuestra personalidad, todo nuestro carácter, toda nuestra alma fue contaminada. No solamente eso, pero fue reformada, fue transformada a lo que no era el diseño de Dios en mi vida. Pero me convierto y yo digo, pero me convertí, pero ¿por qué todavía tengo estos pensamientos? Me convertí, pero ¿por qué todavía tengo esta inclinación a esto, a lo otro? No se supone que uno cuando se convierte ya la vida le salen a la uno y ya uno es transformado. ¿Cuánto dicen amén a eso? No entendía, pero después pude entender a través de la escritura que hay un proceso. La unción está ahí, el poder está ahí, el plan de Dios para transformarte está ahí, pero hay responsabilidades en las cuales nosotros tenemos que responder a lo que ya existe. Yo he escuchado mucho esto en lo que yo fui creciendo, que una de las mentiras más grandes que Satanás le ha entregado y ha proyectado a la humanidad, una de las mentiras, ¿sabe cuál es? Creer que Él no existe. Eso es una mentira muy grande. Cuando leemos las escrituras que nos habla la realidad de la vida, cuando yo veo las escrituras y empecé a leer y empecé a entender, empecé a educarme, yo dije, oh, con razón yo era esta persona, con razón me volví una persona irreconocible para mi mamá y para muchos en el tiempo del narcotráfico. Pero le entregué mi vida. ¿Cómo empiezo yo a participar en esta transformación de vida? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Quiero enseñarle unas verdades de lo que dice la escritura, verdades que no han cambiado. Le digo esto: existe un ámbito físico y un ámbito espiritual. Diga conmigo, ámbito físico es el ámbito que tú ves, pero existe un ámbito espiritual. La pregunta que yo tengo es: ¿cuántos de ustedes vienen con la expectativa de recibir algo de Dios en esta mañana? Si viniste con la expectativa de recibir algo de parte de Dios, tengo para decirte cómo funciona esto. Viene de lo invisible a lo visible. Si viniste a recibir un milagro, ¿cuánto quieren un milagro de Dios en tu vida? Tengo para explicarte cómo funciona esto. Funciona de un ámbito invisible que existe y se manifiesta, rompe leyes físicas y de repente tú tienes un milagro. Una persona que se le da un diagnóstico que se supone que sea un diagnóstico terminal, que no tenga solución, no tenga cura. Hemos escuchado testimonio que Dios viene, hace un milagro en la vida de la persona es sana y vive muchos años más en la vida. ¿Qué es eso? Es un milagro. Digan conmigo, milagro. ¿Cómo suceden los milagros? Si usted vino a recibir de Dios, ¿cómo recibimos de Dios? Sencillo, de un ámbito invisible que se manifiesta en este ámbito físico en la cual nosotros estamos. Pero tengo para decirle lo segundo. El ámbito invisible fue primero cuando usted lea la Biblia. Dile que está a tu lado, lee la Biblia, para que pueda comprender esto. El ámbito invisible es primero. El ámbito invisible, de ahí Dios habló y todo fue hecho en existencia, dice el libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo 1 también dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Así lo dice el libro de Génesis. Cuando vemos entonces el libro de Génesis es el patrón, el diseño original que Dios tiene para la humanidad. El diseño que el ser humano camine con Dios. Y mientras camina con Dios y Dios con él en una linda, muy buena relación, digan conmigo relación, digan conmigo no religión, sino relación, que fue el diseño de Dios, uno permanece en ese plan, en ese carácter original que era el que Dios tenía para uno. En el momento que uno se aparta de Dios y empieza a caminar en la vida, empieza a tener experiencias con otras cosas que nunca fue el diseño, que uno no se da cuenta que esas situaciones y eso con la cual uno empieza a vivir en la vida, empieza a transformar y a distorsionar lo que es el plan original de Dios con lo que se supone que sea un ser humano bendecido, exitoso. Y todo esto, ¿cómo se introdujo? A través del pecado. Hay una herencia que yo puedo decir que yo heredé de mis padres. Hay unas cosas buenas que heredé de mi mamá, ¿verdad, mami? Pero hay otra cosa también que heredé de mis padres que yo no lo pedí, pero por la ley de herencia llegó a mí. Hay unas personalidades que en este caso se lo voy a atribuir a mi papá, ¿verdad, mami? Se lo voy a atribuir a que no eran buenas. Y era esta personalidad mala. Cuando uno tiene hijos, la mamá le dice igualito al pai. Al pai. Vamos a atribuírselo a mi papá. Había muchas cosas en mi personalidad que yo no lo pedí, pero lo heredé.
¿Por qué? Por la ley de la herencia. Habían conducta, había inclinaciones que no fue el plan original de Dios, pero porque salí de los lomos de mi papá y fui entregado a mi mamá, también recibí unas cuantas cositas mínimas, ¿no? De cosas de personalidad y carácter no bueno de mi mamá. No lo pedí, fue el plan de ella dármelo a mí. No, eso es parte de la vida, pero nunca fue el plan que los padres le entreguen por herencia o legado a los hijos este carácter que lo inclina al fracaso, a estas malas decisiones, a estas malas conductas, que es lo que produce en nuestra vida maldición. Digan conmigo maldición. Maldición es esto que tiene un poder para que tú fracases en la vida. Maldición es esto que empieza a operar en la vida del ser humano para que fracase en su matrimonio. Padres se divorciaron, termina uno también divorciado. Para la bancarrota, terminan los hijos en bancarrota. Y terminan tomando, después de ver el fracaso de mamá y papá, y después de decir yo no voy a beber, mi papá fue un alcohólico, termina siendo la persona un alcohólico también. Explícame esa. Después de un niño decir no voy a hacer lo que hacía mi papá, pasando el tiempo termina repitiendo el mismo camino paso por paso. Lo extraordinario de esto es que el niño no vio a su papá en cuando su papá estaba en la juventud, pero cuando abuela ve a papá y ve al nieto, dice, el nieto va por el mismo camino de mi hijo. Pero ¿quién se lo enseñó? Porque el nieto no estaba vivo cuando el papá estaba en su juventud. Pero ¿qué dinámica es esta? Que cuando vemos el niño que va creciendo a los 15 años, va por el mismo camino cuando su papá estaba a 15 años. No podemos atribuírselo a actitudes aprendidas porque el niño no estaba presente en la juventud del padre. Pero qué cosa que tiene la misma actitud, toma las mismas malas decisiones que el papá cuando el papá tenía 15 años. Alguien explíqueme eso. Dile que está a tu lado, vamos a la Biblia. La Biblia lo explica. La Biblia lo explica. Todo lo que usted quiere conocer en cuanto a la vida. Lo bueno de esto es que caminando en Cristo puedes tener un entendimiento. Y esto. Thank you, Jesus. ¿Sabe qué? Gracias, Espíritu Santo. Quiero que me acompañen a este versículo. Marcos capítulo 9, perdóneme. Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 29. Marcos 9, del 14 al 29. Si están ahí, digan amén. ¿Cuántos de ustedes les gustaría saber cómo fue que mi vida fue transformada? Levante su mano. Porque de lo que sucedió conmigo, yo no sé si tú te acuerdas. No sé si se acuerda cómo yo era. Yo era la cabeza de la organización. Era un equipo en Nueva York, en Massachusetts, en Miami y Houston. Era un equipo, trabajamos en esa dinámica. Él era mi mano derecha. Él era la persona con quien yo confiaba. Manejó miles y cientos de miles de dólares. Y por nuestra mano pasó mucho. Y como yo era cabeza, él era mi mano derecha. Yo no nací siendo narcotraficante. No nací, ni teníamos planes. Yo ni cuando tú y yo teníamos 12 años, ni idea tenía yo que yo iba a hacer eso. Nosotros. ¿Cómo yo entonces puedo ir de un narcotraficante con todo esto, con todo el poder que teníamos y todo esto, a lo que soy ahora? ¿Cuántos quieren saberlo? ¿Verdad? Porque si me funcionó a mí, te va a funcionar a ti también. Mi esposo y yo nos consideramos siendo exitosos en todo. Cuando le entrego mi vida a Cristo, saludablemente, exitoso. Cuando le entrego mi vida a Cristo, personalmente, como persona, exitoso. Por el carácter de Cristo, no por mí. Porque Cristo me transformó y me cambió. Tengo para decirle esto. Si llegamos al verso, el Espíritu de Dios hace como quiera. Yo tengo 3 hijos. No quiero que nadie me juzgue en mi pasado. Dile que está a tu lado, no juzgue a nadie por su pasado. Hace 20 años de esto. Tengo hasta nieto. Pero tengo 3 hijos de 3 diferentes mujeres. Por fracaso, malas decisiones de la vida. 3 hijos de 3 diferentes mujeres.
Eso fue algo bien complicado en mi vida. Si usted se puede imaginar qué tipo de hombre yo era. Tristemente hay un estereotipo que le han pegado a los hombres dominicanos. Y tristemente muchos de ustedes que conocen el estereotipo que le han pegado al hombre dominicano, que no es bueno, ¿verdad? Las mujeres dominicanas, ¿sabe de lo que le estoy hablando? ¿Verdad? Bueno, yo era ese estereotipo a la 100 potencia, a la quinta potencia. ¿Qué me transformó de ser esa persona a la persona exitosa en mi matrimonio, que hoy en día mi esposa y yo vamos a cumplir 14 años? Dios mediante, este año cumplimos 14 años de matrimonio. ¿Qué es lo que me llevó? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Porque yo tengo que darle a usted la solución para que salga de la situación. ¿Por qué? Porque uno se convierte. Explícame esto. ¿Cómo es que una persona se convierte y al poco tiempo se suicida? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que una persona se convierte y tiene una atadura en el narcotráfico? En la pornografía. ¿Cómo es que una persona se convierte y entra fuerte en el adulterio? ¿Cómo sucede eso? Mucha gente no lo explica, no saben cómo explicarlo. Seguro que tiene que ver con las tinieblas, seguro que tiene que ver con una fuerza demoníaca que quiere destruir tu vida, tu persona, tu matrimonio y tu testimonio, especialmente si le entregaste tu vida a Cristo. ¿Cómo sucede? Vamos, ¿alguien sabe de lo que le estoy hablando? Le entregué mi vida a Cristo, pero he luchado con esto. Le entregué mi vida a Cristo, pero he luchado con aquellas cosas. Vamos, ¿alguien sabe de lo que le estoy hablando? Y no falta entonces aquello que van a decir, no diga que tú eres cristiano. Míralo cómo está. Y termina entonces tú pasando tu vergüenza y también tristemente manchando el evangelio y dando un mal testimonio de lo que es una iglesia. Porque hay gente que hoy en día no visitan o no van a una iglesia por un mal testimonio de alguien que no supo lidiar verdaderamente con cosas espirituales, con la tentación y todo eso. No supo lidiar con eso. No pasó por el proceso de ser transformado y cambiado, pero se convirtió, pero está dando mal testimonio. ¿Cómo nosotros podemos lidiar con eso? Usted como persona, levante su mano si a usted hasta hoy le ha salido alas. Pero ¿cómo yo puedo mejorar? ¿Cómo yo puedo mejorar? Leamos esto. Marcos capítulo 9 versículo 14 al 26 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, Jesucristo, y es que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viendo a Jesús, se asombraron y corrieron a él, a Jesús. Digan conmigo, Jesucristo. La gente lo ven, saben que hay esperanza en él, corren hacia él, dice el versículo 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombraron y corrieron a él, le saludaron. 16 dice: él les preguntó, ¿qué disputan? ¿Por qué ustedes discuten? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Digan conmigo, un espíritu mudo. Él dice: traje mi hijo, tiene un espíritu mudo. 18 dice: el cual donde quiera que le toma este espíritu, digan conmigo, espíritu, donde quiera que le toma, lo sacude y empieza a llevarlo a echar espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera este espíritu y no pudieron. 19 dice: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráiganme el muchacho este. Se lo pongo claro, atención aquí, se lo pongo claro. A quien él le habla y regaña son a sus discípulos, no al muchacho, no al papá del muchacho. El muchacho lo único que quiere es que el hijo sea libre. En el momento, el papá se está quejando, le dice: mire, le traje el muchacho a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Jesucristo lo mira a los discípulos y le dice claro: oh generación incrédula. A sus discípulos, que se supone que sus discípulos estén ahí como servidores de Cristo, que hayan aprendido de Cristo y puedan también operar como Cristo les enseñó. En el momento Cristo lo regaña a sus discípulos y dice: tráigamelo a mí. Vente, dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre:
Note esta atención aquí, versículo 21, le dice, Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto al niño? Y él dijo, desde niño. Atención aquí, y quiero hacer una pausa bien grande aquí. Él le pregunta, ¿qué tiempo tiene el niño con esta situación? ¿Por qué Jesucristo le pregunta al Padre qué tiempo tiene el niño con esta situación? Jesucristo todo lo conoce, Jesucristo todo lo sabe, pero ¿por qué le pregunta al Padre? Había una inquietud, y le explico, y lo puede anotar. Jesucristo lo que quería era concientizar al Padre para ver en qué punto de la vida y de entrada de la vida fue que este espíritu entró a la vida de este joven. ¿Cómo fue que entró? ¿Desde cuándo el niño tiene esta condición? ¿Desde cuándo como persona? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió que Satanás entonces tiene acceso y entró a su vida? Continúa y dice versículo 22. Y muchas veces dice versículo 21, Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Le dice, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, le dice a Jesucristo, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si tú puedes creer, al que cree, todo, digan conmigo todo, le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, yo creo. Y no solamente le dice eso, pero le dice, ayúdame. Mi incredulidad, estaba desesperado porque él sabe que tiene al sanador y al libertador Jesucristo a su lado con mucho poder, pero él sabía y decía, Señor, ayúdame, yo creo, pero ayúdame mi incredulidad. Yo no sé en qué condición tú has venido, pero yo sé que muchos de ustedes han estado en una condición o en un proceso donde necesita un milagro, sabe que necesitas fe, sabe lo poderoso que es Dios, pero te ha pasado por tu mente y dice, no sé qué es lo que pasa, que lo que yo estoy viviendo me está sacudiendo, me está robando el sueño. Algo está sucediendo, que soy cristiano, le creo a Dios, tengo a Dios en mi vida, pero hay un conflicto que lo que estoy viviendo ahora me está sobrecargando, me está entrando en un desespero, en una ansiedad, pero le entregué mi vida a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se han identificado con esa condición? Y eso es lo que está sucediendo. En el momento dice Jesucristo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Versículo 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud, se agolpaba a la multitud, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en este joven. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, se murió el niño. 27 dice, pero Jesús tomándolo de la mano, le enderezó y lo levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, lo sacan y le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Acuérdense que él había regañado a sus discípulos. Y los discípulos dicen, Señor, ven acá, explícanos, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Y Jesús les responde y le dijo, él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Quiero enseñarle esto. ¿Cómo es que nosotros podemos ser influenciados en la vida a tal nivel de ser esclavizado en el pecado y tener esta fortaleza, siendo creyente, unas ataduras en la vida donde uno dice, ¿cómo yo puedo lidiar con esto? ¿Cómo una persona puede ser influenciado o poseído por un demonio o una influencia demoníaca? Tengo para decirle esto, anote, me gustaría que anote esto. ¿Cómo una persona puede ser influenciado o poseído por esto que está sucediendo? Y esto es lo que dice número 1, anote esto. Sucede de muchas maneras y por muchas razones también. Lo primero que quiero enseñarles es esto también. Thank you, Jesus. Que llamen en nombre de Jesús. Muy pocas personas tienen revelación de lo que dice la Biblia, la palabra, en cuanto a la liberación. 2, muchos nunca han ejercido la autoridad y el poder que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos, para nosotros aquí en la tierra ejercer el dominio a nuestra vida.
Porque nunca fue el plan de Dios y el diseño de Dios que los demonios o influencias demoníacas tomen posesión y use al ser humano. Pero quiero darte unas verdades para que puedas comprender y sepas con lo que está lidiando. La liberación no es exorcismo. La liberación no es exorcismo. Tampoco no tiene que ver ni con talismanes, ni con brujos, ni con todo esto. Johnny sabe, viví 7 años yo en la brujería. Yo por 7 años visité Haití con todo lo que estas cosas, porque hay una hambre por cosas espirituales. Hoy hay una hambre por cosas espirituales, que la gente se van a los brujos, la gente se van a todo estos lugares con un deseo de tener la esperanza de que su vida sea cambiada y todo esto. Entienda esto, muchos no entienden la liberación, muchos no comprenden la liberación, muchos se convierten. Y después que se convierten, permiten que Satanás haga con ellos lo que le dé la gana. No quiero llevarlo a un extremo, pero quiero que entienda esto. Desde Génesis, primer capítulo de Génesis, el hombre fue diseñado para ejercer dominio de todo lo que Dios le entrega. De tus finanzas, que tengas dominio de tu familia, tengas dominio de tu persona. Ese siempre fue el diseño de Dios con todos nosotros. Que nosotros podamos ser exitosos caminando con Dios. Es el diseño de Dios que tú ejerzas la autoridad y el diseño, la autoridad y el poder que Dios nos ha dado. Pero veamos más acerca de esto. Hay gente que no cree. Jesucristo vino aquí a la tierra, y la razón por qué no daba esperanza a nosotros es porque Jesucristo vino, sanó. Jesús vino a predicar, a enseñar, a sanar y a liberar. Así lo diseñó Dios. Jesucristo, cuando viene aquí en la tierra, Él le dio a todo el mundo esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo vino a hacer milagros para restaurar al hombre. Así que Jesucristo hizo esto. Él predicó, Él sanaba, Él predicaba. ¿Qué era lo que predicaba? Él predicaba acerca de la vida, acerca de Dios, acerca de la vida y tu comunión con Dios, y cómo vivir la vida en tu comunión con Dios. Cómo caminar en la vida en tu relación con Dios. Todo esto lo mostró Jesucristo. Y Jesucristo tenía 12 hombres que caminaban con Él, para Él enseñarle a ellos cómo ellos podían predicar, enseñar, sanar y liberar también. Pero ¿liberar de qué? Jesucristo enseñaba de la vida y la gente escuchaba. La gente aprendía, la gente podía entender acerca de la vida. Jesucristo predicaba, Jesucristo enseñaba y Jesucristo liberaba. Pastor, explíqueme esto entonces. ¿Qué era lo que liberaba? ¿Qué era lo que liberaba? Jesucristo en el momento sana a este muchacho, hace un milagro. En el momento le preguntan: Señor, ¿qué fue lo que sucedió? Él los regaña a ellos, porque se supone que los discípulos, uno que camina con Cristo, sepa cómo lidiar con actividades demoníacas, no religiosamente, no con un alboroto, no con un desorden y tampoco al extremo, pero Dios siempre diseñó al hombre para que el hombre en la tierra tenga dominio de sí mismo y que ninguna fuerza demoníaca venga a dominar a nadie, a ninguno de sus hijos. ¿Están conmigo? Los discípulos que caminaban con Jesucristo se supone que conocieran a Dios, se supone que ejercieran el poder y la autoridad. Se supone. Cuando Jesucristo muere y resucita, Jesucristo le habla a sus discípulos y le dice a ellos: vayan, hagan discípulos, enseñándole todo lo que Jesucristo le enseñó. Jesucristo le enseñó a todos sus discípulos cómo caminar en la tierra exitosamente. Jesucristo le enseñó a sus discípulos cómo caminar en la tierra exitosamente en comunión con Dios, que cuando viene una influencia demoníaca o un ataque o una fuerza que quiera venir de Satanás, Dios le enseñó a sus discípulos cómo lidiar con los asuntos espirituales. La gente no sabe. Una vez más, por falta de conocimiento, otros por el humanismo no lo creen. Seguro que existe ataques demoníacos, seguro que la vida viene a destruir. Prende la noticia, se va a encontrar que sí, seguro, todo está cambiando. Lo triste es que hoy en día las soluciones del problema almático lo distorsionan. ¿Y sabe a quién le quieren dar la solución? A los psiquiatras y a los psicólogos. Hoy en día quieren reemplazar lo que es el poder para restaurar a una persona que una vez vivió en el narcotráfico, soberbio, arrogante y lo que yo era. Quieren reemplazar. A mí nadie me llevó a un psiquiatra, a un psicólogo para lidiar con los problemas de locura que yo tenía. Yo era una persona no bipolar, yo era cuadrupular.
Yo tenía todo tipo de problema emocional. Pregúntele a ese hombre. Yo era un loco. A mí ni me funcionó pastilla, ni me funcionó psicología. A mí lo único que me funcionó fue el poder de Cristo cuando vino a mi vida. Lo único que me dio esperanza es que Dios sacó este corazón desde lo profundo, lo transformó y me puso un corazón nuevo. El único interés que Dios tiene es venir a hacerte libre de tu pasado. Dios me hizo libre de todas las mujeres, toda la desgracia, todo lo que viví. Mi papá fue un hombre con muchas mujeres y tristemente yo heredé eso, pero yo no podía quedarme en esa condición. No podía. Cuando le entrego mi vida a Cristo, me da un sentido de esperanza, que había una esperanza de yo regresar a la inocencia con un corazón nuevo. Hoy en día te puedo dar testimonio. Dios liberó los demonios que estaban adentro de mí, y Dios me enseñó a mí cómo confiar y depender de Él para yo no regresar a la esclavitud del pecado. Tengo para decirte esto: el pecado te esclaviza y te quiere llevar para destruirte. El único interés de Dios es venir a tu vida para transformarte, cambiarte, darte esperanza como persona en tu matrimonio y en tus hijos, para que tus hijos no pasen el mismo fracaso y las maldiciones que tú viviste. Hoy es el día de esperanza para tu vida, para un nuevo comienzo, que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. El mismo Dios, el mismo Dios que me ha transformado, en este momento, ahí donde estás, cierra tus ojos. Esta es la oportunidad ahora para abrir tu corazón y decir: Señor, yo no sé cómo tú lo hiciste en la vida del pastor, pero quiero que tú lo hagas en mi vida. Este es el momento. No sé en qué condición tú viniste solo, viniste con problema como persona, con problema en el matrimonio, sintiéndote solo, abatido, destruido, con ansiedad, depresión. Esta es la oportunidad ahora mismo para abrir tu corazón, y así mismo como Dios entró en mi vida y me transformó, esta es la oportunidad, porque Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios me llevó a compartir mi testimonio para que tú entiendas que así como lo hizo conmigo, lo quiere hacer contigo. Quiere llevarte a un nuevo comienzo, a una nueva vida. Esta es la oportunidad ahora mismo. En este momento, abre tu corazón. Si viniste a este lugar en depresión, en opresión, sintiéndote con ansiedad, esta es la oportunidad ahora para abrir tu corazón y decir: Señor, quiero un nuevo comienzo, quiero un nuevo corazón y quiero una vida nueva. Esta es la oportunidad ahora, mis intercesores, orando. Si hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, si hay alguien que en este momento anhela un toque de Dios en tu corazón para un nuevo comienzo, una nueva vida, una oportunidad para un corazón transformado y cambiado, esta es la oportunidad ahora para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Como 20 años yo lo recibí, hasta aquí me ha traído con una nueva vida, una vida transformada, una vida llena de éxito y bendición en mi matrimonio, en mi finanza, como persona. Pero me garantiza este regalo, que todo mi pasado fue perdonado y una esperanza para una nueva vida, que es la vida eterna. Si aquí hay alguien que en este momento quiere abrir su corazón y decir: Señor, así mismo, Señor, quiero que me perdones todo mi pasado. Quiero abrir mi corazón y quiero darte la oportunidad para un nuevo comienzo. Quiero conocerte a una dimensión, no de religión, sino como persona. Ahí donde estás, sin pena, levanta tu mano. Sin pena, levanta tu mano. Yo bendigo esa mano que se levanta. Bendigo esa mano que se levanta. Alguien más. Yo bendigo esa mano que se levanta. Así mismo levanté yo mis manos 20 años atrás, y hoy en día doy testimonio que Dios es poderoso para transformar y cambiar vida. Hoy día puedo dar testimonio, y yo te digo esto, tú que tienes la mano levantada: ten esperanza, porque de aquí a 20 años lo que vas a experimentar es un nuevo comienzo, una nueva vida, una vida llena de la plenitud que Dios tiene para darte, para un nuevo comienzo, y Cristo será glorificado. Si levantaste tu mano ahí donde estás, sin pena, ponte de pie. Sin pena, ponte de pie. Sin pena, ponte de pie y cierra tus ojos. Si levantaste tu mano, ponte de pie y cierra tus ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y yo quiero que con todo corazón, sin pena, no importando quién está a tu alrededor, que con todo corazón, abre tu corazón en este momento. Y yo quiero guiarte a hacer esa oración, porque muchos dicen: ¿cómo me convierto, Señor? ¿Qué hago? En este momento quiero guiarte simplemente a una oración donde ante la presencia de Dios vas a decir: Señor, te pido perdón. Y quiero guiarte a hacer esa oración de arrepentimiento. Di conmigo en voz alta: Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Iglesia, extienda su mano. Digan conmigo: Padre Celestial,
Gracias por esta oportunidad. Te pido perdón. Me arrepiento de mi pasado y de todos mis pecados. Gracias, Señor, por el perdón y por el regalo que tienes para mi vida. Digan conmigo: Señor, te pido perdón. Recibo ahora mismo tu presencia. Abro mi corazón. Digan conmigo: abro mi corazón. Y por fe recibo tu perdón. Dile: Señor, yo recibo tu perdón en este momento de todo mi pasado. Y creo con fe. En este momento recibo el regalo del perdón y la vida eterna. En este momento lo recibo. Y abro mi corazón. Di conmigo en voz alta: abro mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador, por gracia y por fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Tengo para decirte esto. Que la decisión que acabas de tomar ahora mismo, ahí donde está, Padre, gracias, Señor. Ahí donde cierra tus ojos. Padre, gracias, Señor, mi Dios. Ahí donde está, póngase de pie. Toda la iglesia, póngase de pie. Y quiero que abra tu corazón en este momento. Yes. Vamos, let's go. Ahí donde está, cierra.